¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cuáles son las What is the high blood pressure? causas que provocan esta enfermedad? What is the causes of this disease? ¿Cuáles son los factores que nosotros podemos controlar y no podemos controlar What is the factors we can control and we cannot control para evitar esta patología? to avoid this condition? Y finalmente, ¿cuál es la fisiopatología And finally, what is the pathophysiology de la hipertensión arterial? about high blood pressure? Todo esto lo veremos a detalle a continuación. All, all this topic we're going to check in the next. Sin más que decir, mi nombre es Cristian Pusaricualcón, yo seré el expositor el día de hoy. My name is Christian and I will be the presenter today. Este es el proyecto Guía Med. Comenzamos, ¿bien? This is the project GMA and we're going to start. Y comenzaremos directamente definiendo We're going to start defining qué es la presión arterial. what is the blood pressure. Y esta se define como la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las partes. Blood pressure, we I define how the force exerted by the blood Arteriales. En palabras along the walls arteries. sencillas, tenemos acá a una arteria con justamente sus We have an artery with walls, paredes y dentro tenemos a los eritrocitos o a la sangre and inside we have the electrocytos. directamente. La presión arterial no va a ser nada más que la fuerza Blood pressure is only the force con la que va a golpear justamente esta sangre hacia las paredes. the blood hits with the blood arteries. Arteriales. Y ahora, ¿cómo nosotros obtenemos los valores de nuestra presión arterial? Lo How we can the values about the blood pressure? obtenemos a partir de un esfingomanómetro o a partir We obtain this reading with a sphygmomanometer de un tensiómetro que generalmente se or a blood pressure monitor coloca a nivel del brazo. we put in your arms, Y este nos va a dar dos valores. Un valor and that we can obtain two values, superior y un valor inferior. a high value and less value. El valor de arriba debe ser menor de The upper value should be less 120 milímetros 120 de mercurio. in mm of mercury, Y el valor de abajo debe ser menor and the value under it must de 80 milímetros de mercurio. Así it must be less than 80 mm of mercury, siendo un 120 sobre 80 milímetros making 120 over 80 mm de mercurio. of mercury, Entendiendo que los 120 serán la presión arterial sistólica understanding 120 will be the systolic blood pressure, y el 80 será la presión arterial diastólica. and 80 will be the diastolic pressure. Por lo tanto, si tenemos presiones por debajo de Therefore, if we have pressure below 120, 80, como below 120 and 80, por ejemplo un 110, 70, sí
For example, 110 and 17. significa que nuestra presión arterial se It means that our blood pressure encuentra en valores normales y is within normal adecuados. Por lo tanto, cuando tenemos and adequate values. Therefore, una hipertensión, cuando justamente estos when we have a hypertension, valores se eleven, por ejemplo, when these values up en un 130-90, un 140, up and rise, and for example 130 90 o un 150-90, and 140 or 150 90, entre otros. Bien, among others. entonces, ¿cuál sería la definición exacta Well, will be the definition exactly de hipertensión arterial? of arterial hypertension? Sería justamente la elevación persistente. It will be precisely the elevation de la fuerza o tensión que of the force or tension va a ejercer la sangre sobre las paredes the blood exert on the arteriales, ya que hay artery walls. una cosa muy importante que debe quedar clara. And here there are one thing Y es que it must be clear. La presión arterial puede subir de forma fisiológica. The blood pressure can rise psychology. ¿A qué me refiero? A que esta What I can say, presión es normal que suba it's normal of this pressure bajo ciertas circunstancias, to rise under certain circumstances. como por ejemplo, si yo estaría haciendo ejercicio For example, if I do exercise o algún tipo de deporte, en ese momento or anytime or some sport, mi corazón va a comenzar a bombear mayor my heart will hit cantidad de sangre y eso hit fast and a count of blood. va a provocar una hipertensión y esto This can be a hypertension, es justamente totalmente normal y es algo que debe and this is normal. ocurrir para que mi cuerpo pueda funcionar de forma adecuada. This is normal because my body must be works natural, Y es lo mismo, por ejemplo, cuando nosotros vivimos sensaciones fuertes o and it's the same when we live strong sensation, por ejemplo nos acercamos a la persona que nos gusta. or when I be with a person I like, En ese momento, nuestro sistema nervioso simpático va a comenzar a or in that moment our sympathetic nerves it starts secretar hormonas como adrenalina, to feel hormones with like adrenaline, dopamina o dopamine, noradrenalina, entre otros, que justamente van a también another can elevar las pulsaciones del corazón y can elevate our heart. por ende elevar normal que ocurra, pero esto This is normal. ahora, ¿cuándo es patológico y cuando hablamos When is the pathological? de una hipertensión arterial como When we talk
and hypertension o una enfermedad cuando justamente or a disease esta presión elevada es when this blood is elevated. persistente. Esta es la palabra clave. Cuando la presión This is the exactly word. arterial es elevada, pero de forma The blood pressure is elevated. persistente, es decir, constante, y no solamente a Is to say is constantly partir de una causa o circunstancia due to cause or por un momento, circumstance sino por todo for a moment. el tiempo. En ese momento ya hablamos de una hipertensión About that moment we talk it an hypertension arterial como enfermedad. Bien, has a disease. ahora, ¿cuáles son las causas que van a provocar esta hipertensión arterial? Now, what is the cause that's caused this disease, this hypertension? Las causas van a ser dos principales, a partir de las cuales también se las puede The causes are two principles. clasificar en hipertensión primaria o causas primarias. We can classify it in two options: primary hypertension or primary causes, E hipertensión secundaria o causas secundarias. or secondary hypertension secondary. Siendo que las causas primarias son las que generalmente Primary causes se encuentran más presentes en personas con esta enfermedad, desde are present in with people un 90 hasta un 95% de la población with between 19 and 95% of our population tiene hipertensión arterial has hypertension a causa de las causas primarias, due to primary causes. valga la redundancia. Y si hablamos de las causas secundarias, If we talk about the secondary causes, esas generalmente van a estar presentes desde un these generally are present 5 hasta un 10% del total de la población between 5 and 10% or totally our population que cursa con esta enfermedad. Por lo tanto, has this disease. la causa más prevalente e incidente Therefore, the most prevalent causes va a ser justamente las causas will be también principally primary causes llamadas idiopáticas called idiopathic o esenciales. Ahora, or essential. ¿por qué reciben el nombre de idiopática o esencial? Now, how why we can name call it idiomatic or essential? Reciben ese nombre porque realmente a Are named ciencia cierta no se sabe la causa que this information we all know puede provocar justamente can provoke exactly estos, pero that, sí se ha logrado determinar los factores que están but we can determine what is the factors involucrados en justamente involved la elevación de esta in raising elevation presión, y estos factores elevation blood pressure, and that factors van a ser dos, que van a ser los are two types: factores de riesgo no modificables non-modificable risk factor y los factores de riesgo modificables, and modificable risk factor. que como su nombre lo dice, los no modificables How we can, how
they name these factors modificables van a ser aquellos que nosotros no podemos cambiar, no podemos are those that we can change modificar. Y por el and modificate, contrario, los factores de riesgo modificables and therefore the factors modificable van a ser aquellos que sí podemos modificar y sí are those that we can modificate podemos cambiar. Bien, and we can change. primeramente, el primer grupo. Acá First, the first group. vamos a tener a factores genéticos, la parte de We have genetic factors, la etnia y la parte ethnicity, de la edad y el age, género que justamente no gender, that exactly podemos cambiar. Y si that we can change. hablamos de la parte genética, justamente If we talk about the part of genetic, nos podemos referir a ejemplos como, we can to refer with examples por ejemplo, mutaciones que afecten like mutation that affects o al sistema nervioso simpático the sympathetic nervous system o al sistema nervioso renal, en donde justamente or renal nerves where exactly provoquen una elevación de la presión cause an increase arterial. Si in blood pressure. hablamos de la parte étnica, If we talk about the part of ethnic, podemos ver que se han hecho varios estudios epidemiológicos we can see there are many studies, many technology epidemiological studies en donde han destacado justamente that are so important. la presencia de la hipertensión arterial, The presence of blood pressure, principalmente en pacientes de origen africano o mainly in African patients de raza negra principalmente. or black people. Y finalmente, cuando hablamos de la Finally, when we talk edad y del género, about age and gender, debemos hacer referencia a que nosotros we refer that generalmente con el pasar that generally y el transcurrir del tiempo, generalmente nuestras arterias se van haciendo más rígidas, generally our arteries are more pierden muchas veces la elasticidad. become rigid and lose elasticity. Y esto justamente a la larga va a hacer que sea mucho más fácil el This is so easy to aumento de la presión arterial en las mismas. A increase the blood pressure. partir de ahí, la edad también puede ser un factor From there, the age de riesgo que no podemos is a factor modificar. Y that we can modify, también el género. Y es que and also the gender. se ha visto que generalmente en pacientes We observe it in patients varones, a partir de blood pressures in male patients los 50 hasta los 70 años, es between 50 and 70 age. donde justamente va a llegar a su pico la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a ir subiendo año con año. This is Desde los 50 hasta los 80 años también generally reach it peaks between 50 years. va a alcanzar el pico de la presión arterial The peak to reach the más elevada. Pero ahora, como les dije, esto no lo podemos modificar. Ahora pasemos a ver probablemente blood pressure we can modify. los factores más importantes, que son justamente aquellos que nosotros
Now we're going to talk about the most important factor. Sí podemos modificar. Y acá tenemos Here we can modify. a la obesidad, tenemos al We have the obesity, sedentarismo, tenemos a la diabetes, the sedentarismo, tenemos al consumo de alcohol, diabetes, tabaco, smoking, sodio, alcohol, sodium, estrés, disminución stress, en potasio o disminución potasio, en calcio. Veremos cada or less levels calcium. uno a detalle. Primeramente, cuando Now we're going to check one by one. hablamos de la obesidad, nos When we talk about obesity, referimos a un paciente que justamente we are referring in a patient va a tener un índice de has a body mass masa corporal mayor de 25 index greater than 50 kilogramos 55 por metro cuadrado. kilogram meter 2. Y esto generalmente se debe a qué? Se debe justamente a que This is generally due to el paciente consume grandes cantidades de grasas, patient consume high goal, grandes cantidades de colesterol, entre fats and cholesterol, otros, y muchas veces no among other things. hace ejercicio. Y es por And always these people can't do exercise. eso justamente que la obesidad va de la mano justamente con Obesity goes hand in hand with el sedentarismo. the sedentary. Ahora, ¿cómo estos pueden provocar justamente una elevación en la presión arterial? Lo pueden hacer de la siguiente Now, how this obesity and sedentarism, how can rise blood pressure manera. Dice, cuando un paciente es obeso, when a patient is obesity. generalmente lo es por el consumo excesivo de colesterol. Generally, this person is obesity due to consume oils Y grasas. Y muchas veces, and has cholesterol. al tener tan And now when a person obesity has cholesterol, a generar placas de ateroma can generate plaques, o aterosclerosis atheromic plaques. justamente en las mismas. Y al generar esto, va a disminuir justamente When this generate el diámetro de la arteria. Y al the diameter of artery, disminuir el diámetro de la arteria, va a provocar mucho más fácilmente que la provoke easier fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes the force the blood exert arteries blood pues aumente y por ende increase aumente la presión arterial. Eso es increase the blood pressure. muy importante. Bien, otro factor That is very important. puede ser justamente la Another factor can be diabetes. Y la diabetes, diabetes específicamente la de tipo 2. ¿Por qué? especially type 2. Porque en ese tipo de diabetes generalmente Why in this type diabetes? encontramos resistencia a Because in this type we can find la insulina. Y insulin. cuando hay resistencia a la insulina, When there is resistance
with insulin. pues hay una secreción mayor There is a greater secretion, de insulina a nivel de la sangre y esta decretion between around the blood, que se va a ir acumulando dentro de la sangre puede and this is insulin can accumulate hacer dos cosas, o provocar una retención de sodio y agua en can accumulate sodium nuestro cuerpo, que como veremos in water or body. más adelante, el sodio es bastante Well, we're going to check more later. importante, pero también puede It's important, so provocar secreción can provoke de diferentes secretion of different hormonas que van a provocar justamente elevación de la presión arterial. Entonces, por eso es muy importante la diabetes. Bien, hormones that increase. So this is so important, diabetes. otro factor de riesgo va a ser el alcohol Another factor of risk y el tabaco. is alcohol and smoking. Y es que tanto el alcohol como el tabaco, y principalmente el alcohol, However, smoking and alcohol va a generar justamente una estimulación de la secreción de renina, creating a secretion of renin. que como veremos en la parte de la fisiopatología, How we see that section pathology. la renina es la precursora The renin is the de iniciar un precursor to start sistema que se encarga de a system controlar la presión arterial. Por lo tanto, control the blood pressure. al tenerla hiperestimulada, pues Therefore, having stimulated, provocaríamos una hipertensión arterial. we provoke blood pressure. Y lo mismo pasa muchas veces con la secreción de hormonas And many times this happens with a partir del alcohol, hormonas secretion hormones from alcohol. como por ejemplo la adrenalina o noradrenalina, For example, adrenaline entre otros, que justamente and noradrenaline. That exactly pueden llegar también a elevar la presión en el paciente. can also rise the blood pressure in a patient. Bien, y ahora pasemos a ver el siguiente, que es el consumo No, let's go to check another topic. elevado del sodio. Y este probablemente sea el más importante. High sodium, and that is so most important. ¿Por qué? Porque el Why? sodio, ¿dónde lo encontramos en mayor cantidad? Sodium, where is it? Lo encontramos a nivel de la sal. Es por eso que We can find it in a level salt. generalmente pacientes o personas que consumen So patients that consume some meat, grandes alimentos o comida generalmente con large food mucha sal tienden with a lot of salt a tener justamente una hipertensión arterial. has anytime hypertension. Pero ¿cómo es que el sodio puede provocar esto? But how is the sodium can provoke that? Lo que hace justamente el sodio es aumentar el volumen Sodium do some increase the volume intravascular, que como veremos más adelante, intravascular. How will say es el encargado de aumentar later justamente la is responsible to increasing presión arterial a partir blood pressure del gasto cardíaco, entre otros que veremos to cardiac output. en la parte fisiopatológica, pero así es. How we say it in a part of pathology. El sal o la sal también está involucrada y mucha The salt is involucred
en la hipertensión arterial. Bien, in a high blood pressure. otro factor puede ser, por ejemplo, el estrés. Y es So another factor can be stress. que cuando hablamos de estrés For example, when we talk about stress o depresión o ansiedad directamente, or depression or anxiety, hablamos que el paciente a partir de su sistema nervioso simpático we talk about the patient with nervous system está liberando constantes hormonas como la dopamina, is releasing hormones like dopamine, adrenalina o adrenaline or not no adrenaline noradrenalina, que justamente lo que hacen es estimular ese sistema that exactly stimulate nervioso simpático y estimular nervous system sympathetic nervous system diferentes justamente adrenoreceptores and various adrenergic en nuestro cuerpo y al estimularlos in our body también provocan and to stimulate justamente elevación cause increase de la presión arterial por justamente in our blood pressure un bombeo masivo de la sangre o una due to massive pumping of blood in excessive vasoconstricción excesiva a nivel de los vasos sanguíneos. in the blood levels. Muy Vessels. importante. Bien, ahora, This is very important. también podemos encontrar disminución del We can to find diminution, consumo de potasio o decreased potassium disminución del consumo del calcio. or calcium. Esto principalmente que se va a ir involucrado con Mainly is related justamente el volumen intravascular del que ya hablamos. with the volume, with the intravascular volume. Y también el We already discussed this topic calcio con justamente las vasoconstricciones with the calcium and o vasodilataciones que puedan provocarse involve dilatation can be caused por su ausencia o por su by deficiency. exceso. Bien, entonces, estas son las causas So primarias que van a there are primary causes provocar justamente la causes hipertensión ¿Cómo entrar en el mundo financiero? arterial. Ahora, pasemos antes causes blood pressure. Now we can to check de explicar la solución justamente to explain the solution. a esta hipertensión arterial. A partir de esto, Only high blood pressure. a ver las causas secundarias, Let's go look at the secondary causes. que si bien solamente están presentes desde un 5 hasta un They are only present in a 10% de la población, 5 to 10% of population. también pueden estar presentes y es importante conocerlas. Bien, ya It's important to know it. acá debemos saber que cuando decimos secundario, We must know when we say secondary. nos referimos a que el We meant to mean paciente tiene una patología the patient has a pathology concomitante o adyacente, una patología concomitant acompañante, que es la or adjective pathology, which is the enfermedad justamente que está disease provocando la hipertensión arterial. causing hypertension. Y no es justamente la hipertensión que están It's not only hypertension, haciendo como una enfermedad, sino it's all that they're treating a disease que está siendo provocada por una enfermedad adyacente. or this is provoked by Y underlying condition. aquí se van a encontrar principalmente dos sistemas And these are found to
afectados, que van a ser el sistema renal y la parte del the system, the renal system, sistema endocrino, que justamente and the endocrine system, también son los que se encargan en muchas veces which is often responsible de controlar la presión arterial. Bien, to control blood pressure. cuando hablamos de la parte renal, podemos ver When we talk about this part of renal system, justamente enfermedades como la enfermedad we can disease like renal parenquimatosa o la parachemical kidney disease hipertensión arterial or renovascular, que renovascular hypertension. justamente afectan al riñón. Y como Particularly these affect our kidney. vemos en la fisiopatología, el riñón How we see in a pathology, the kidney es el encargado justamente are responsible de generar un sistema que controla to generate a system can be control la presión arterial. Por lo control blood pressure. tanto, al estar dañado todo esto, pues Therefore, when all is damages, aumentaría justamente este factor que va a controlar la presión arterial this factor can control this blood pressure. y por ende llegarían a elevar la presión arterial. Therefore, this increasing Bien, blood pressure. ahora, otras alteraciones, pero ya a nivel Now, another alteration, endocrino, podemos encontrar the endocrino, un hiperaldosteronismo o un feocromocismo. or petronomical abnormality. Cuando hablamos de hiperaldosteronismo, nos When we talk about hyperaldosteronism, referimos a que un aumento we refer in an increase de la aldosterona, que es un the aldosterone, componente secretado justamente which is a component secreted en el sistema renina-angiotensina by the renin-angiotensin de aldosterone system dentro de los riñones, de los within the kidneys. que les hablaré en la fisiopatología. Pero We're going to check in the pathology justamente, ¿qué es lo que hace in the next session. la aldosterona? Cumple dos Why? What is the function about aldosterone? funciones. Uno, retiene Has several functions. One, el sodio y retain sodium retiene el agua, pero and water, también aumenta justamente but also increase el nivel del volumen intravascular the level of intravascular volume. a partir de esa retención, pero Show this retention, también va a actuar a nivel de but also los vasos sanguíneos, acts the blood vessels, provocando una vasoconstricción. causing a Por vasoconstriction. ende, si tenemos esta aldosterona en aumento Therefore, if we have this aldosterone o un hiperaldosteronismo, pues or hypoletorism, tendremos también una hipertensión we will have arterial. Bien, high blood pressure. ahora, el feocromocitoma, que no es nada más que Now, the chromocytome is only un tumor a nivel de la a tumor glándula suprarrenal, in a adrenal gland que justamente va a provocar secreción de ciertas that only cause hormonas que también van a provocar elevación de la presión hormone that increase arterial. Bien, blood pressure. y finalmente los menos conocidos como por ejemplo hipertensión arterial inducida Now, finally, the lesser known por drogas o causes by fármacos muy estimulantes, el apnea drug-induced del sueño y por ejemplo la hypertension
apnea, coartación de la aorta, que es justamente and for example, coartation of the aorta, un estrechamiento a este nivel del sistema which a narrowing of the circulatorio, que también circulatory system. al disminuir el diámetro This narrowing of aorta increase aumentar justamente la presión arterial. increase blood pressure. Bien, entonces, estas So therefore, básicamente van a ser las causas secundarias basically there are the causes, secondary factors, que van a provocar la hipertensión causes the high blood pressure. arterial. Bien, entonces, ahora ustedes se preguntan, a partir de Now you can ask, ya conocer las causas que provocan hipertensión arterial, you can wondering what is the causes blood pressure. ¿qué es lo que yo podría hacer? ¿Cómo podría solucionar justamente estas causas? How we can solve these causes? Lo podemos hacer justamente evitando las causas. We can to avoid the causes. Ahora, obviamente, muchas de esas causas secundarias no Now, many of these causes se pueden evitar porque son we can avoid because our pathology patologías realmente extremas y lo que se debe are extremely hacer es justamente tratar esas enfermedades and that we can to treat that disease. porque después, a consecuencia, también se tratará la hipertensión arterial. Now, then high blood pressure can be treated. Pero lo que sí podemos controlar y lo que es más frecuente es justamente Now, what we can control? evitar las causas primarias de hipertensión. We can avoid the primary causes. Arterial. Obviamente, Causes for avoid blood pressure. las no modificables no las podemos cambiar. Now, no modificable causes we can change. No podemos cambiar la parte genética, no We can change part of genetic, podemos cambiar la etnia, la edad, ni ethnicity, or age, or gender. el género. Pero esto sí lo podemos cambiar. ¿Y cómo lo vamos But this option we can change. a hacer? Principalmente, por ejemplo, How we can to change this option? la obesidad. La obesidad y el sedentarismo, como les dije, van The obesity and sedentarism is the same topic. de la mano. Entonces, para evitar la obesidad, ¿qué es lo que debemos So how we can avoid the obesity? hacer? Debemos comenzar What we can do? a realizar ejercicio We can do exercise, cardiovascular, cardiovascular exercise, ejercicio físico y obviamente physical exercise, dejar el sedentarismo y and obviously to let sedentarism comenzar a actuar. Al justamente and start to change comenzar a realizar grandes cantidades de ejercicio, and do large exercise. pues vamos a bajar la presión. Se han We can reduce high blood pressure. visto estudios en los que incluso al bajar 10 kilos Now there are studies when we down justamente de peso, también when lost weight, se bajaban 10 milímetros de mercurio also can less 10 mercury a nivel de la presión. to level pressure. Por tanto, al lograr Therefore, when we achieve this ese descenso en la presión arterial, decrease, justamente probablemente la sintomatología que te está quejando en este momento también pueda llegar a only when
when this pathology you will eat. desaparecer. Esto es muy importante, entonces evitar la It's so very important to avoid obesity obesidad y evitar el sedentarismo en el paciente. and avoid sedentarism in a patient. Bien, otro puede ser justamente evitar la diabetes mellitus, que And another option is avoid diabetes type 2. justamente a consecuencia del consumo excesivo de azúcar. Y ahora, Exactly when you consume rice and sugar. algo muy importante, antes de llegar a los fármacos, So this is so important when there before to talk pues también dentro de la diabetes tiene un about inside of diabetes factor muy importante que has a factor very important es la obesidad. Por lo tanto, también is the obesity. si evitamos la obesidad en el paciente, If we can avoid the obesity in a patient, también prevendremos la diabetes. Entonces, al also we can prevent diabetes. simplemente comenzar a movernos y a comenzar a bajar de Exactly when we start to do exercise peso, mataríamos dos and lose weight, pájaros de un tiro. Mataríamos uno. we kill two birds La hipertensión arterial to avoid reduce high blood pressure. y mataríamos la diabetes directamente en el And we kill diabetes paciente. Entonces, realizar with a patient. actividad física, realizar esfuerzo, bajar de peso es Now, to lose weight and do exercise and muy, pero muy importante is very important para evitar la hipertensión. to avoid hypertension. Imagine being able to build an app with your name on it, just by thinking about it. Meet Base 44. Tensión arterial. Bien, otra cosa que podemos hacer Now, another thing that we can do es evitar el consumo excesivo de alcohol, is avoid to alcohol evitar el consumo del and avoid tabaco y obviamente también smoking, evitar alimentos ricos and also avoid to food with a lot of salt. en sal, disminuir la sal lo más que Reducing salt se pueda, al menos that we can do. hasta que desaparezcan por completo los síntomas que justamente pueden You can lose symptoms provocar la hipertensión to avoid high blood pressure. arterial. Bien, también se debe evitar el estrés haciendo No. Also we can avoid stress. ejercicios, que también es We can avoid stress. Doing exercise muy bueno para el estrés, is very good to stress. haciendo meditación, pilates, And also to do meditation and pilates entre otros que justamente puedan and another things contrarrestar that we el can control estrés, que si bien the stress. parece una de las causas que son menos conocidas y si es This topic are unknown, la menos conocida, pero también es una de las causas más silenciosas que but this is so dangerous causes pueden provocar justamente can cause esta hipertensión arterial blood pressure a la larga. Es por eso que a in the lung. esta hipertensión también That's why the hypertension se le conoce como el asesino silencioso. is also called silent killer. Porque al principio no muestra nada. Y esto es lo And the first this is invisible. mismo. Estas causas no te van a mostrar nada al principio, pero That cause you can see that. posteriormente, a la larga, a ella te van a mostrar. But in the future you can see Serias complicaciones. you Bien. can see serious complication. Y también se debe aumentar el consumo de potasio y el
consumo del calcio. Si Also, to do healthy, you can raise potassium and calcium. simplemente aumentando y evitando muchas cosas de acá justamente, And simply avoid too many things like this option. podemos combatir con la hipertensión arterial We can combat with the blood pressure antes de utilizar algún tipo de before to use anytime fármacos si es que estamos drugs en la posibilidad justamente de that we have in a possibility realizarlo. Y to do this option. Y pues nada, estas justamente las causas que pueden provocar la Nothing. That is the causes that can be can cause hipertensión arterial. Después the blood pressure. veremos la fisiopatología, cómo diagnosticar Later we check this is like pathology, esta hipertensión arterial, cómo tratarla y cómo how to treat and how to prevent, prevenirla paso a paso. Pero con step by step. saber solamente lo que vimos acá ya But just knowing to know this option tienes fundamento suficiente para isn't enough for you that information conocer qué es la hipertensión arterial, cuáles to know what is the blood pressure son las causas que la provocan and what is the causes y a partir de ello también qué puedes hacer de forma simplemente lógica para evitar what we can do to avoid this disease. esto. Y pues nada, espero mucho que este video les haya gustado. Si I hope this video can be used for you. fue así, ya saben lo que tienen que hacer. No olviden If I see me, you know what to do. seguirnos en Facebook, Instagram y Follow me in Facebook or on Instagram TikTok. No olviden dejar and TikTok. Don't forget un comentario, un me gusta y suscribirse to leave a comment and subscribe al canal para in my channel que hagamos muchos más de estos videos. Quieren for to do several videos las guías justamente que tenemos dentro del canal, simplemente and to guides. hagan clic en los enlaces Simply to click que dejaremos en la descripción para encontrar to click and check in the description absolutamente todo lo que hicimos. to check everything that we do. Y pues nada, ahora sí me despido. Now I send you greetings. Pero muchas gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Thank you for all support. Cristian Pusaricalcón. My name is Christian. Es el proyecto Guiamed. Chao. This is the project Guianme. Bye.